Quien domina Europa del Este controla el Hirland. Quien domina el Hirland controla la Isla Mundo. Quien domina la Isla Mundo controla el mundo. Halford Mackinder. Un saludo, mi nombre es Diego Meneses y en este podcast comentaré la vida de Halford Mackinder y su teoría del Hirland, la cual es muy reconocida en el campo de la geopolítica. No siendo más, empecemos. Mackinder fue un geógrafo británico. Su vida, desde el año 1861 a 1947, abarcó el periodo entre la Pax Británica y la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Sirvió como miembro del Parlamento de 1910 a 1922 y fue alto comisionado en el sur de Rusia de 1919 a 1922. Esas experiencias sembraron en él un profundo sentido de los intereses británicos, que le dieron forma a cada una de sus tesis. Para Mackinder, la geografía es el arte de mirar en el pasado para darle forma al presente. Dicho de otro modo, las características de los territorios determinan el desarrollo de las sociedades. Por ejemplo, las planicies bajas con escasa vegetación ofrecen pocos puntos de defensa desde los cuales resistir los ejércitos del enemigo, por lo cual tales tierras históricamente han tenido a quedar a merced de una potencia, con pueblos vencidos, completamente invadidos y anexado a los vencedores. Tal pensamiento le ha valido a Mackinder ser etiquetado como un geógrafo determinista, que ignora el papel de la acción humana en la historia. Yo digo que se puede nadar contra la corriente de la geografía, pero a la larga las sociedades exitosas han tenido posiciones geográficas y territorios que podríamos catalogar como favorecidos. Mackinder ve además a la tecnología como igualmente influyente en la historia, en la forma en que la geografía afecta a las sociedades. Como otro ejemplo, en su tiempo Mackinder consideró a las selvas como inhóspitas, pero proyectó que con desarrollos tecnológicos estas podrían eventualmente albergar grandes poblaciones. La tesis del Hirland es tanto una tesis basada en el factor tecnológico como en el factor geográfico. Hay de hecho tres tesis del Hirland. Mackinder bosqueó un esquema en 1904 durante una conferencia llamada El pivote geográfico de la historia, perfeccionado después en su libro de 1919, Ideas democráticas y realismo, y finalmente en el año 1943 escribió un artículo sobre este, titulado El giro mundial y la obtención de la paz. Cada versión ha sido adaptada a la situación política imperante. La rivalidad previa a la Primera Guerra Mundial entre las potencias europeas en 1904, la recomposición del mapa europeo en 1919 y la lucha contra la Alemania nazi en 1943. Pero debo decir que hay diferencias entre líneas. La frase pivote geográfico de la historia es en realidad solo utilizada en el año 1904, mientras que la famosa triada que comenté al inicio de este podcast aparece es en el año 1919. Los límites exactos del Hirland fueron ajustados en cada versión. A pesar de tales diferencias, un hilo común se mantiene en cada versión, dando forma al núcleo de la tesis del Hirland. La tesis comienza con una simple observación. Después del año 1900, no habría más espacios políticos vacíos en el mundo. Todas las tierras estarían ahora políticamente conectadas, en alguna medida, con los eventos políticos en Londres, con consecuencias en China o Suramérica. Tal cosa habría sido muy obvia en la era imperial, pero lo que era menos obvio era que esa relación también fuera considerada en sentido contrario.
es decir, que acontecimientos políticos en Sudamérica o en China tuvieran impacto en el continente europeo. Hay que decir que la tesis se opone a la política regional, es decir, a los políticos no puede importarles solo el balance de poder en Europa o Asia Oriental, deben considerar tales asuntos a escala global, y solo debido a que hay una región, usualmente ignorada por los líderes en la víspera de la Primera Guerra Mundial, que tenía la llave de la dominación mundial. La tesis divide el mundo en dos partes. La isla mundo, consistente en Europa, Asia y África, y lo que en este podcast se llamará las islas exteriores, que comprende a las Américas, Australia, parte de Asia y las islas exteriores de Eurasia y África, destacadas entre estas Japón y Gran Bretaña. Mackinder estimó que la isla Mundo, en el año 1919, contenía al menos dos terceras partes de la masa terrestre y alrededor de 7/8 de la población mundial. Entonces, ¿eso qué iba a significar? Que si cualquier país o alianza llegara a dominar este supercontinente, fácilmente podría superar a las islas exteriores en armas, tropas, barcos e indudablemente también en armas nucleares y por último conquistarlas. De ahí la última declaración de la tríada de Mackinder: quien domina la isla mundo controlará el mundo. Pero entonces, ¿cómo controlar primero la isla mundo? La tesis de Mackinder divide el supercontinente en dos regiones, el llamado creciente interno o Rimland y el Hinterland. El Rimland, consistente en Arabia, Europa Occidental, India y Asia Oriental, representa solo una quinta parte del área de la isla mundo, pero, esto es muy interesante, representa 4/5 partes de su población. Valiéndose de la lógica inicial de Mackinder, esta región podría ser desde la cual se intente el total dominio de la isla mundo. Y de hecho, Mackinder admitió que en su día el Rimland fue la región más poderosa de la isla mundo. Esto debido a que el periodo comprendido entre el año 1500 y el año 1900 fue testigo de grandes avances en tecnología naval. Mejores barcos permitieron a las áreas costeras del Rimland viajar más rápido y más lejos que cualquiera en tierra, lo que les dio mayor flexibilidad estratégica. Esto significa que las tierras de los bordes pudieron sortear defensas, atacar retaguardias e infligir estragos antes de los poderes en tierra pudieran responder. Así, capaces de elegir cómo atallar sus enfrentamientos, los poderes del Rimland durante este periodo no tenían nada que temer respecto a los ejércitos en tierra y pudieron por lo tanto crear sus imperios con poco riesgo. Pero algo muy interesante, aún así, el Rimland no pudo dominar la isla mundo. Después de todo, no tocó el Heartland. El Heartland es definido por su inaccesibilidad por el poder naval. La región es aislada desde el norte por el hielo del océano Ártico, al sur por las cadenas montañosas Cárpatos, Zagros, Himalaya y Altai, y por los desiertos de Arabia, Gobi y Yakuta en medio. Sus ríos tampoco fluyen hacia mares interiores, sino hacia el Ártico. Las fuerzas navales de Rimland carecen por lo tanto de un camino hacia el Hinterland, por lo cual Mackinder describe a esta región como, abro comillas, la fortaleza más grande de la Tierra, cierro comillas. El Hinterland presenta dos características adicionales que quiero mencionar. Primero, la región es sobre todo una estepa de tierras bajas y, como se mencionó antes, tales terrenos por lo general suelen quedar en manos de un único poder dominante. Y segundo, el clima árido del Heartland
significa que el establecimiento de la agricultura fue históricamente desplazado en favor del nomadismo, lo que implica la baja densidad poblacional de la región. Estas características explican por qué el Heartland fue históricamente hogar de hordas nómadas que, gracias a la movilidad de sus caballerías, fueron las que tuvieron mayor flexibilidad estratégica. Además, la posición central del Heartland significó que las hordas tuvieran que cubrir un trayecto más corto desde cualquier parte del Rhineland. Los hunos atacaron Europa Occidental, los turcos en Medio Oriente, tamerlanos en India y manchúes en China. Los mongoles, por supuesto, atacaron las cuatro regiones y al hacerlo estuvieron cerca de la dominación de la isla mundo. Así, los nómadas del Heartland sembraron terror en los Rhinelands, pero sin gobiernos modernos o grandes poblaciones no pudieron dominar plenamente las populosas regiones costeras. Este fue aún más el caso en 1900, con el caballo superado por el barco de vapor. El poder industrial necesario para construir en el Heartland el equivalente a la fuerza naval de Greenland era el tren. La tesis sostiene que la movilidad ferroviaria es superior a la movilidad naval. Primero, una armada requiere bases en tierra para reparar y repostar, y su rango podría verse bastante restringido si una potencia terrestre las tomara. Por otra parte, la proyección del poder naval requiere transitar por puertos, y así un desplazamiento comparable por vía férrea, especialmente un expreso, significa generalmente ir más rápido. Por último, el desarrollo de poder aéreo beneficia sobre todo a las potencias terrestres, que así pueden atacar barcos e impedir el acceso a vías acuáticas desde tierra. La tesis proyecta que bajo una potencia industrial, el Heartland podría ser provista con redes de trenes y carreteras, y cuando eso pase, sus dominadores podrían, una vez más, disponer de mayor movilidad y flexibilidad estratégica respecto al Greenland. La situación política de la isla Mundo sería así revertido a la configuración previa de 1500, solo que esta vez con una potencia industrial tomando el lugar de los nómadas y con capacidad real de conquistar los Greenlands y dominar la isla Mundo. De ahí la segunda sentencia de la triada de Mackinder: quien domina el Heartland controla la isla Mundo. Pero entonces aún queda una pregunta en el aire, y esta es: ¿quién podría ser entonces, con todo lo que mencioné, ese potencial dominador? En 1904, la respuesta era Rusia. Con su creciente avance industrial, Rusia podía eventualmente extender sus ferrocarriles a través del Heartland y de allí enviar sus ejércitos fácilmente hacia los Rhinelands. Un avance exitoso hacia Arabia podría dividir el Greenland, facilitando la derrota de Europa y de Asia en particular. Y con la isla Mundo bajo control, sería cuestión de tiempo que Rusia dispusiera de una gigantesca armada y conquistase las islas exteriores también. No obstante, para 1919, el colapso de Rusia hizo que Mackinder mirara hacia otro lado. Mientras que el Heartland está rodeado por barreras naturales al norte, sur y este, su flanco oeste, Europa Oriental, se abre generosamente hacia la planicie del norte alemán. Así, Europa del Este sería entonces considerada como la puerta de entrada del Heartland, y conquistarla sería casi como comenzar desde esa dirección. Y con fortuna, el Heartland vería el surgimiento de un nuevo dominador. De ahí la primera declaración de la tríada de Mackinder: quien domina Europa del Este controla el Heartland. Como era de esperar, Mackinder veía en ese momento a Alemania como el primer candidato por el dominio del Heartland. Por último, Mackinder observó en 1904 que una China que conquistara o se aliara con Rusia podría también llegar a ser un dominador del Heartland. Tal combinación resultaría, en palabras de Mackinder, muy peligrosa. Con una
China ya en posesión de una considerable línea costera y de este modo podría combinar superior movilidad del Hirland con poderío naval de gran alcance. Cualquiera que fuese la identidad de la potencia del Hirland, sus ventajas geográficas la harían una amenaza latente para las demás naciones. En ese orden de ideas, Mackinder también afirmaba que el Hirland debía ser mantenido, reducido y dividido. Los efectos unificadores pueden ser superados con acciones sostenidas. En este sentido, Mackinder en 1919 defendió el establecimiento y protección de nuevos estados en Europa Oriental que formarán una zona tapón que separase a Rusia de Alemania y viceversa. Además, las potencias del Greenland deberían asegurarse de que los mares de la isla Mundo permanezcan abiertos a sus armadas, en tanto que el Hirland está definido por su inaccesibilidad al poder naval, rodearse de mares semicerrados como el Negro, el Rojo o el Báltico, que podría efectivamente extender el Hirland y darle más tierra que abrazar a la potencia del Hirland. De todos modos, incluso un Hirland fuerte puede ser balanceado por las alianzas del Rhineland. Las potencias del Rhineland poseen las tierras más productivas de la isla Mundo y combinadas sus fuerzas pueden superar las ventajas geográficas del Hirland. En 1943 incluso, Mackinder vio el ascenso de India y China como útil hacia el logro de tal balance. De particular importancia fue la Alianza del Océano Interior propuesta por Mackinder en 1943, consistente en Norteamérica en alianza con Europa Occidental. Mackinder observó que tal alianza podría combinar la fortaleza industrial de los primeros con la posición geográfica de los últimos, asegurando que cualquier intento de dominación del Hirland resultara en una rápida y efectiva intervención. Para terminar, traigo una pregunta a colación. ¿Es acertada la teoría del Hirland de Mackinder? Claramente, la tesis simplifica la geografía del mundo, sobreestimando la capacidad logística del transporte terrestre, y si bien no se espera que las potencias del Hirland dominen la isla mundo de la noche a la mañana, ni el Imperio ruso, ni la Unión Soviética, ni la Alemania nazi estuvieron cerca de lograrlo, aunque por supuesto se puede argumentar que esto se debió a la posición coordinada del Greenland. Se puede aceptar muchos de los postulados de la tesis y llegar a diversas conclusiones, como Spikeman lo hizo con su teoría del Greenland o Haushofer con su Geopolitik pseudonazi. No obstante, el Hirland simplemente no encuentra la clave para desplegar su potencial. Quizás sea porque asume unas China e India completamente industrializadas, o más aún una área final de los Greenlands. De cualquier modo, acertado o no, la tesis del Hirland tiene una significativa influencia en el pensamiento geopolítico y su discusión sigue siendo relevante aún en día. Eso es todo, muchas gracias por escuchar